Lo que vamos a ver hoy se titula regresiones. Vamos a ver cómo se realizan regresiones tanto en Python como en MATLAB. Y inicialmente, bueno, vamos a comentar qué es una regresión. Hay varios tipos de regresión. Una regresión como tal es la abstracción de una serie de datos que suelen ser experimentales. Pensemos en estos puntos azules que yo tengo. La abstracción de esa información en forma de un modelo matemático. Como tal, un modelo de regresión es una transformación matemática que hacemos a una serie de datos, ¿no? Pensemos que yo grafico una variable independiente, quizás y, contra una variable, perdón, una función y contra una variable independiente x, y se midieron una serie de datos, ¿no? Estos puntos representan esos datos que suelen ser datos experimentales. Regresión consiste en tomar esa serie de datos para ajustarlos a una función como tal, ¿no? Yo tengo pares de datos X contra Y, que podría ser cualquier variable, y la regresión como tal es una transformación que hacemos para aislarlos y condensarlos en una función. Pensemos Y como una función de X, ¿no? Hay distintos tipos de regresión, dependiendo del modelo matemático final al cual yo llego. Hay distintos tipos de regresión. La más simple sería ajustarla a una línea recta, ¿no? La línea recta tiene como variables las siguientes. La función de una línea recta sería la variable y es igual a una pendiente m por la variable independiente x más un intercepto b. Esta es la ecuación general de una línea recta, ¿no? Cuando yo aíslo estos datos experimentales hacia un modelo matemático lineal, la regresión se llama como tal regresión lineal, ¿no? Pero hay regresión cuadrática donde yo la ajusto a una parábola, quizás de la forma ax cuadrada más bx más c. Existen regresiones logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Hoy vamos a ver cómo realizar regresiones lineales. Entonces vamos a abrir Google Colab. El enlace es el que les había puesto aquí en pantalla en el blog de notas, es colab.research.google.com. Le dan archivo nuevo y vamos a titular este cuaderno regresión lineal, ¿no? Lo voy a conectar. Vamos a explicar entonces qué es una regresión y cómo la podemos hacer, ¿no? En sí existen distintos tipos de regresión, fundamentalmente la regresión lineal es la más común de ellas. ¿Cuál es el fundamento de una regresión lineal? Fundamentalmente el método de mínimos cuadrados. Pensemos que yo tengo una serie de datos que relacionan dos variables, una variable independiente contra una variable dependiente. Puede ser que yo estoy quizás determinando temperaturas, vamos a decir temperatura de un sistema que yo estoy calentando y que tiene aquí, por ejemplo, agua, contra, contra una variable dependiente, ¿no? Quizás capacidad calorífica, ¿no? Que es una propiedad de esta masa de agua. Capacidad calorífica me dice cuánto calor puede absorber esa cantidad de agua y subir su temperatura. Es un ejemplo. Entonces, yo tengo una serie de pares de datos que usualmente provienen en ingeniería de datos experimentales, ¿no? Esto se mide en un laboratorio. Entonces, tengo pares de datos de diferentes X contra su respectiva y vamos a realizar un ajuste de estos datos que yo los tengo de forma tabular utilizando una regresión hacia un modelo lineal. Y en general, pensemos, aquí no se alcanza a ver, los voy a marcar. Pensemos que los datos se comportan algo así, ¿no? Como son datos experimentales, tienen ciertas imprecisiones, tienen cierto grado de error quizás, y no se comportan del todo lineal. Sin embargo, yo los puedo ajustar a una recta, como esta que está aquí, cuya representación va a ser la variable independiente
perdón, la variable dependiente y o función igual a m por x más b. M es la pendiente que me dice cuánto cambia como tal los valores y con respecto a los valores de x. Y b es el intercepto, ¿no? El intercepto como tal, si yo extrapolo esta línea recta, el intercepto va a ser el punto donde esta recta corta el eje y. Es natural que si yo sustituyo x como 0, o sea, estoy aquí en x igual a 0, 0 por x más b, la y vale igual a b, ¿no? De ahí yo deduzco que el intercepto es realmente la intersección, de ahí proviene su nombre, de esta recta extrapolada con el eje y. Entonces el objetivo del ajuste lineal por mínimos cuadrados es encontrar los mejores valores de la pendiente m y el intercepto b que mejor representan estos datos experimentales. A lo que me refiero es que esta recta, si yo cambio poquito la pendiente, puede quedar más inclinada hacia abajo, más inclinada hacia arriba. Y el intercepto obviamente va a indicar en dónde corta esta recta el eje y, ¿no? Cómo se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Este es un pequeño simulador de una línea recta, ¿no? Noten que aquí me permite cambiar pendiente e intercepto. Esa línea recta azul que ustedes están observando, si yo le bajo la pendiente, esa sería la función, ¿no? Aquí, por ejemplo, noten que si yo tengo una pendiente negativa, la recta apunta hacia abajo, ¿no? Aquí en menos 2.5 el valor de x, yo tengo un valor de y de 5 y esta recta se dice que es descendente. Si yo le subo la pendiente, al llegar exactamente a 0, una línea recta con una pendiente de 0 es una línea horizontal, ¿no? Si me voy subiendo la pendiente, por ejemplo, esta recta y igual a 1.1 más 0, esta pendiente ahora es positiva, ¿no? Y la recta es ascendente. Su derivada es positiva en cualquier punto. Y noten que si yo muevo el intercepto b a un valor negativo, la recta se mueve izquierda o derecha, ¿no? Por ejemplo, algo así. Aquí no está extrapolado hasta dónde son los límites. Aquí lo grafiqué de menos 10 a 10. Lo voy a poner de menos 100 a 100 para que lo vean. Algo así. Y aquí yo tengo la pendiente de menos 2 a 2. Noten que una pendiente grande, de hecho una pendiente infinita sería una línea recta vertical. Entonces el objetivo del método por regresión lineal es encontrar un buen valor de una pendiente y un intercepto que mejor se ajustan a los datos experimentales, ¿no? Cambié los valores a valores más grandes, menos 20 a 20. Lo que quiero que interpretemos es que obviamente el valor de la pendiente cambia el grado de inclinación de esta recta, el valor del intercepto cambia en qué posición se encuentra ubicada esta recta, ¿no? Por ejemplo, si a esa recta le cambio el intercepto, aquí un intercepto de 2.5 se entiende que la recta va a cruzar 2.5, ¿no? Un intercepto de 4 se entiende que esta recta cruza con 4. Y la pendiente me dice el grado de inclinación. Esto es una pendiente de 1, esto es una pendiente de menos 1, por ejemplo. Esto es una pendiente de menos 2. Entonces, con base a esto, si nosotros requerimos ajustar una serie de datos a una curva, obviamente necesitaríamos encontrar un valor correcto de pendiente e intercepto para poderme ajustar a estos datos experimentales, ¿no? Vamos a deducir cómo funciona el método. Bueno, esta línea azul va a representar entonces la recta ajustada. Los puntos rojos son los pares de datos que yo conozco y que quiero abstraer hacia un modelo matemático. Quiero encontrar una fórmula que me represente estos datos. Noten que entre cada punto
hay una distancia, ¿no? No me va a dar exactamente todos los puntos sobre esta recta, sino que tienen un grado de dispersión. Ese grado de dispersión se mide exactamente por las distancias. Estas distancias sería el punto Y de cada par de datos menos el valor calculado de Y con la recta. Si yo tomo, digamos, la distancia de este punto rojo hacia esta línea recta azul, esa distancia es exactamente este valor, ¿no? El valor de Y, que sería exactamente el punto rojo, menos el valor de Y calculado para esa misma X, ¿no? Que yo lo podría calcular basados en este punto XY contra Y. Y como tal, esa diferencia me mide el grado de dispersión entre esos puntos. Entre este otro punto también hay cierto grado de dispersión, pero los puntos se alejan en diferentes magnitudes de la recta. Entonces, el método que se propone es minimizar el cuadrado del error, de ese error. Ya en la sesión teórica vamos a ver cómo se deducen esas ecuaciones. Por ahora las vamos a aplicar. Y estas son las ecuaciones para pendiente e intercepto, dado que yo conozco pares de datos X, Y, ¿no? Es decir, conozco X y Y, y a partir de eso requiero calcular los mejores valores de la pendiente y el intercepto de un modelo lineal que mejor representan a estos datos y mejor dicho aún que minimizan el error cuadrático. Las ecuaciones son estas. La pendiente se calcula como la sumatoria para cada uno de los datos de este producto. El producto es cada dato de X multiplicado por cada dato de Y a ese le restamos la media. Lo que tiene la línea arriba es el promedio de todas las Y. Lo que tiene X con línea arriba es el promedio de todas las X. Entonces, en cada punto aquí sería X y menos el promedio de X. Y el intercepto se calcula conociendo ya la pendiente, ¿no? Aquí se asume que todos los datos se pueden representar como Y promedio igual a pendiente por X promedio más intercepto, ¿no? Y de ahí yo despejo X promedio. Perdón, despejo el intercepto. Dado que los promedios yo los puedo calcular. Vamos a ver cómo se implementa. Los promedios como tal es la sumatoria de todos los valores de cada respectiva variable entre el número de datos. Esto es literalmente un promedio aritmético. Hay que implementarlo con un ejemplo. Ahora sí, ¿cómo se hace en Google Colab? ¿O cómo se hace en Python? Este es el método más sencillo que se aplica usualmente en Machine Learning, en aprendizaje máquina, pero vamos a plantearlo desde cero, ¿no? Aquí yo tengo un ejemplo, lo voy a ir replicando aquí. Pensemos que yo tengo dos variables. Se tienen los siguientes pares de datos. Aquí están almacenados en listas. Si recuerdan, vimos listas de Python, ¿no? Esto es una lista que contiene los valores de X, esto es una lista que contiene los valores de Y. El ejemplo nos presenta la visualización de los datos. Lo voy a ejecutar para que vean. Estos son los datos, ¿no? Noten que si bien podrían parecerse a una línea recta si la trazo por aquí, sin embargo tienen cierta dispersión, además de que el último dato tiende a estar muy disperso. Esto es literalmente una lista. Se formó con valores de X, ¿no? Pares de datos de X y contra su respectivo Y. Digamos, el primer punto que está graficando es el de X igual a 5 con Y igual a 99, ¿no? Estoy aquí en X con 5 y Y de 99, que es este punto azul. Y así sucesivamente. Si yo lo intentara graficar, aquí
usa un gráfico de dispersión. El de gráfico de dispersión únicamente grafica punto por punto. Ahora, si yo requiero encontrar los mejores valores que se ajustan a esta serie de datos, requiero aplicar como tal el método de regresión lineal. Vamos a ajustarlo usando regresión lineal. El último dato no me gustó mucho, quizás este lo descartemos. Eso es válido en algunos casos, ¿no? Porque se ajusta mucho mejor a esta X, a esta recta, que considerando este punto. La X se definió como una lista, ¿no? Noten que aquí no están en orden, pero bien ya cuando yo los grafico, yo los puedo ajustar en orden. Tengo aquí X igual a 5 contra Y igual a 99, X igual a 7 contra Y igual a 86, luego 8 contra 87 y así sucesivamente. Y no importan los espacios, los pueden usar para alinear, etcétera. Y el último punto es 6,86 y cierro la lista. La lista se declara con corchetes y los elementos internos de la lista se separan por comas. Vamos a descartar el último punto, el de 17 debe ser contra 86. Este. Voy a borrar el 17, no me gustó la tendencia, con el 86. Si lo vuelvo a generar, ya no aparece, ¿no? Esto me iba a causar problemas en la regresión, dado que estos datos se ajustan mejor a una curva o a una línea recta. Borramos el 17 y el 86. Aquí viene por pares de datos. Si se acomodan más, pueden separarlos por comas y con espacios para que queden alineados, ¿no? Por ejemplo, aquí los voy a alinear. 5, 99, 7, 86. Ya los alineé. Sería más fácil si ustedes lo quieren hacer, dado que ya guardamos los valores, es decir, ya almacené los valores de X contra Y. Yo puedo mostrar uno por uno, ¿no? Aquí aplica un poco el uso de ciclo for si yo requiero mostrar uno por uno los valores. Y aprovechamos la versatilidad que tiene Python. Aquí estamos usando la librería Matplotlib y de esa librería que importamos como PLT se usó la función scatter. Scatter es un gráfico de dispersión. Aquí como ya tengo almacenadas las listas X y Y, los pares de datos que estamos graficando se pueden mostrar, ¿no? Digamos, si yo hago un ciclo for para la Y en el rango de la longitud de X, de hecho justo la inteligencia artificial y Gemini que está aquí acoplada me leyó la mente, quería hacer esto. Para Y en el rango de la longitud de X me dice cuántos elementos tiene la X, que literalmente es contarlos, ¿no? Son 12. Entonces en un rango de 12 va a imprimir X, Y. Aquí le voy a poner que imprima los pares de datos. X, Y. Le dejo así. X sí va a ir mostrando primero la X con un índice 0, la X con un índice 1 y así sucesivamente. El primer valor de X contra el primer valor de Y, el segundo valor de X contra el segundo valor de Y. Voy a imprimir los pares de datos. Esto estoy haciendo, ¿no? El for iba afuera para que me lo ponga nada más como un título. El print iba fuera del for. Ahí está. Eso es lo que hicimos, ¿no? Realmente cada par de datos ya está graficado en este scatter plot. Si les gusta más, le pueden poner un pequeño grid, una pequeña cuadrícula.
y ya a lo mejor se ve más bonito, ¿no? Podemos colocar título, plt.title. Ok, justo está leyendo lo que hago. Si presionan Tab, este autocompletado es de la inteligencia artificial Gemini de Google Colab, que está leyendo lo que hago y predice más o menos lo que yo quería hacer. Sí, yo quería un título, eje X y etiqueta de eje Y. Al título le voy a poner dispersión de los datos. Y bueno, esto ya imprime el título e imprime la dispersión de los datos. Lo que yo requiero ahora es encontrar una línea recta que mejor se ajuste a estos datos, ¿no? Vamos a implementar entonces el método de mínimos cuadrados, ¿no? Ya vimos cómo funciona. Voy a rescatar estas ecuaciones. Solo requiero esta. Y aquí voy a insertar una celda de texto para pegar esa fórmula. Solo me sirve como referencia, ¿no? Pegué la fórmula, pero es solo la imagen. Yo aquí debajo la voy a programar. Para implementar el método de mínimos cuadrados, el ejercicio sería encontrar la pendiente y el intercepto que mejor ajustan los datos de las listas X y Y. Para esto vamos a usar el método de mínimos cuadrados. Literalmente es implementar estas fórmulas, ¿no? Entonces voy a crear una función con con este comando que se llama df, definir función, define function, y le voy a llamar, me lo está leyendo, voy a presionar tab, mínimos cuadrados, que lea x, que lea y. Ahora, ¿qué requiero? Obviamente el método de mínimos cuadrados va a recibir un valor de x y va a recibir un valor de y. Lo que vamos a hacer es primero calcular este dato, ¿no? Voy a calcular el promedio de y y el promedio de x. Entonces voy a definir, justo cuando leamos x y y, voy a definir una y promedio, le voy a llamar así. Aquí me los está prediciendo. Está bien. El promedio, recuerden que se calcula como el promedio aritmético. Es la sumatoria de todos los datos de x, desde 1 hasta n, donde n es el número total de datos, entre el número total de datos, ¿no? Sumo todos y los divido entre el número de datos. Justo era lo que quería hacer aquí. Sumo todo lo que tenga x y eso lo divido entre el número de datos que vimos que se puede aislar como la longitud de x. Voy a calcular una x promedio. Me lo está prediciendo. Si presiono Tab lo escribe. Y aquí yo ya tendría almacenada la x promedio y la y promedio. Justo entiende que quiero hacer esto y me da el código, ¿no? Yo lo quiero generar. Hay varias formas de hacerlo. Lo típico sería quizás llevar un control del número de datos. Para cada dato, yo tendría que ir sumando. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a intentar entender qué va a ser. Estos son los pares de datos que ya escribimos. Lo que yo quiero es ajustar a una línea recta esos datos de manera que la pendiente y el intercepto obtenidos minimicen esas distancias hacia la línea ajustada, ¿no? Es el método de mínimos cuadrados. Lo que haría es que los primeros números están organizados en el vector X, los segundos números son el vector Y.
Entonces el promedio de X literalmente es la suma de todos, por eso le pusimos suma todas las X entre el número de datos. El número de datos lo puedo contar o simplemente a Python le pusimos longitud de X, ¿no? Eso sería 5 más 7 más 8 y así, más 6 entre el número de datos. El número de datos nos daba creo que 14, algo así, lo podemos volver a llamar. Y hago lo mismo con Y. Esta es la Y promedio, ¿no? Entonces 99 más 86 más 87 y así lo voy sumando. Sería la sumatoria de todo lo que hay en Y entre el número de datos de Y. Para aplicar de inicio el método de mínimos cuadrados, los dos vectores deben ser de la misma longitud. Si no, sobra un punto, ¿no? Porque necesito tener pares de datos. Y luego la pendiente sería para cada punto. Vamos a ejemplificarlo. Aquí va a entrar quizás un ciclo for. Para cada punto voy a ir sumando el producto de la XY. Aquí lo puedo poner a un lado. La XY por la YI menos la Y promedio, ¿no? Que ya virtualmente la tendría. Entonces sería 5 por el producto de 99 menos lo que me dé el promedio. Y saco para todos, lo sumo y me da el término de arriba. Hago lo mismo pero con el término de abajo y divido esos dos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a implementar. Entonces vamos a implementarlo aquí. Ya tengo el promedio, ya tengo el promedio tanto de X como de Y. Ahora vamos a calcular. Aquí hay que corregir. X promedio es la suma de todas las X entre X. Y promedio es la suma de todas las Y entre Y. Me lo había sugerido la IA, pero no lo revisé bien. Entonces tengan en cuenta que se puede equivocar. Listo. Vamos a analizar qué nos da. Hay un numerador y hay un denominador. El numerador sería esta fórmula de acá, que para cada X, como les estaba explicando en la tablita, lo vamos a calcular, ¿no? Si inicialmente este numerador yo lo tomo como 0, digamos la variable de control es ese numerador, que inicialmente vale 0. Luego le sumo lo que me da aquí, luego le sumo lo de acá y así sucesivamente. Y hasta que termine de sumar todos los pares de datos, calculo el numerador, ¿no? Sí tiene sentido lo que nos sugiere. Vamos a hacerlo así. El numerador lo defino como 0, el denominador lo defino como 0. Y para cada i en un rango de la longitud que tenga el vector x, que debe ser la misma de y, lo que vamos a hacer es al numerador le vamos a ir sumando esta parte, ¿no? XY menos X promedio por Y menos Y promedio. Hay que ver si está correcto porque la fórmula no está correcta, ¿no? Como lo da la IA, sería solo XY por Y menos Y promedio para el numerador. Entonces, este no lo voy a usar. Solo le pongo XY por Y menos Y promedio. Y el denominador sería XY por XY menos X promedio. Cada término de XY por XY menos X promedio. Quizás algebraicamente me sugiere algo equivalente, pero voy a usar las fórmulas que habíamos copiado aquí. XY por XY menos X promedio. Esto es un ciclo for, ¿no? Lo que está haciendo en cada paso, primero con el primer elemento, exactamente lo que intentábamos explicar aquí. Para el numerador, inicialmente le llamo 0 y esta es la i. Para cada par de datos, la posición i me dice el elemento que yo estoy analizando. Python los cuenta desde 0. 0, 1, 2, 3 y así.
hasta la longitud de esta X. Después, para cada uno va a ir calculando la X y que es el 5 por Y menos Y promedio, ¿no? 99 menos lo que me da la Y promedio. Y acá igual 7 por 86 menos Y promedio y así. Al final sumo todos y eso me da el numerador que va acá arriba. Hago lo mismo con el denominador y los divido. Entonces hay que programarlo aquí. En Python es lo mismo, por si los confunde esto. Le pone nu más igual. Le pone así. Esto es lo mismo. Digamos, si yo hago x, voy a usar otras variables para que no se me borren. Digamos, a igual a 1 y lo almaceno. Luego creo otra celda. Si yo le pongo a más igual a 1, esto equivale a escribir a es igual a más 1. Yo puedo hacer eso. Y bueno, ya si le pido mostrar a, aquí me daría 2, ¿no? Pero es lo mismo a que yo le ponga en lugar de a igual a más 1, a más igual a 1. Eso es muy de Python. Si vuelvo a ejecutar van a observar que les da lo mismo. Les da 2. Esto equivale a poner a igual a más 1. Es decir, le sumas a la a el 1 y el resultado lo guardas en a. Acá es lo mismo. Numerador va a ser igual al numerador más esto. Y denominador igual sería xy por xy menos x promedio. Y aquí le llama, en lugar de A1 le voy a llamar pendiente. En lugar de A0 le voy a llamar intercepto. Nada más. Si yo ejecuto, ya almacenó la función y yo la puedo usar, ¿no? Se usa poniéndole definir. No, perdón, se usa poniéndole el nombre de la función. Mínimos cuadrados, abro paréntesis, le alimento x y y. Ejecuto. Vamos a corregir el error. Le cambié estas variables y me dice que no están definidas. Si yo le pongo a m ahí, me va a devolver el intercepto y me va a devolver la pendiente es m y el intercepto es b. Ejecuto y ejecuto de nuevo. Hay que cambiar esta variable a 1 también por la fórmula que tenemos, ¿no? B sería y promedio menos m por x promedio. M. Ahora sí ya debería funcionar. Y ya me dio los valores, ¿no? Si quieren ustedes mejorar cómo se los da, hay varias cosas que pueden mejorar. Porque aquí nada más, yo no sé qué me está dando, ¿no? Si yo no programé la función, yo no sé qué me estaría dando. Pero una forma fácil sería que me devuelva quizás un texto o que me dé valores como estos, ¿no? Es buena sugerencia, la voy a usar. Cuando la IA le sugiere algo, lo autocompletan con la tecla Tab del teclado. Digo Tab. Aquí la pendiente es M, el intercepto es S y los devuelve, ¿no? No lo hizo, tenemos que... Esto los debería imprimir internamente. Ahí está. Se me había pasado ejecutarlo. Entonces la pendiente ajustada es esa, el intercepto es ese. Yo puedo devolver incluso, esto funciona como un print, la línea ajustada, ¿no? Yo le puedo poner la recta ajustada es, si se les hace más fácil, y igual a, pongo entre llaves lo que quiero que me sustituya
M lo va a sustituir con su valor numérico por X más B. Y la B la va a sustituir por su valor numérico. Si ejecuto aquí, ya se almacenó dentro de la función, reejecuto, me da esto ya, ¿no? La recta ajustada es y igual a menos 2.88x más 109.8y. No, nada más 109.8. Y esa es la recta ajustada. ¿Cómo podría saber que sí se ajusta a los datos? La podría regraficar, ¿no? Podría graficar sobre la ecuación original, sobre estos puntos. Yo podría regraficar para observar qué tanto se dispersan estos puntos de la recta ajustada. Lo vamos a analizar en un momento. Para ajustar qué también se dispersan estos datos, de nuevo voy a generar el gráfico. Voy a copiar y pegar el gráfico que tenemos arriba en una nueva celda, pero ahora vamos a adicionar la línea ajustada, ¿no? Por ahora usamos el scatter. X y Y ya están almacenados, pero aquí le voy a poner nada más así. Voy a agregar otro dato, ¿no? Quiero graficar una serie de datos que yo genere ahora con esta línea recta, ¿no? Pasa algo en las funciones de Python. A veces internamente le da un valor, pero la variable no está definida. M yo lo utilicé para guardar la pendiente. Si quieren que una función guarde sus variables, pero también de forma externa, pónganle global m, b. Si yo reejecuto, lo vuelvo a generar aquí, y aquí ejecuto, noten que inicialmente la m me decía m no está guardada, no tiene ningún valor, pero si yo ejecuto aquí de nuevo ya almacenó ese valor. Eso a veces me sirve para reutilizar valores de funciones que no están como tal públicas, ¿no? O globales o empaquetadas. Yo hago que esta m y esta b que genera dentro de esta función sus valores estén disponibles en todo el cuaderno de Python. Porque lo que yo quiero hacer es calcular valores de x y y con la función obtenida. Estos les voy a llamar x mayúscula. Con la función obtenida o ajustada. ¿Cómo se hace? En nuestro gráfico, vamos a ver cómo estaba el gráfico. Está de 2 a 12, ¿no? Entonces voy a generar datos de 2 a 12 en X para calcular la Y. Eso sí me sirve. Hay varias formas. Esto lo hace con for. La inteligencia artificial me sugiere hacerlo con for. Primero declaro un vector X vacío, un vector Y vacío. Para cada I le voy a ir sumando la XY y el valor de la Y. Es más fácil de otra forma. Esto me va a generar lo mismo, pero a mí me gusta utilizar la librería NumPy. Importa NumPy como NP. Y luego voy a generar una X mayúscula como un arreglo. Un arreglo es un vector, ¿no? Le pongo np.array. Podría generar valores desde 2 hasta 12, ¿no? Sin embargo, esto lo tengo que hacer uno por uno. Hay una función que se llama linspace que me genera valores desde un inicial. Start le pongo 2. Aquí me sugiere que lo haga con el valor mínimo de la X. Lo voy a hacer así. Hasta un máximo, stop, hasta un máximo de X. Así yo podría cambiar X y esto no se va a ver afectado. Con 100 datos. Y luego la Y la calculo como la pendiente calculada ajustada, que es este valor,
por cada valor de x más el intercepto. Y ya nada más ejecuto, ¿no? Si ejecuto se van a almacenar, pero esos valores x mayúscula y y mayúscula son los valores recalculados de este ajuste lineal por mínimos cuadrados. Entonces, ya que tengo esos datos ahí ajustados, yo puedo ver cómo se comportan dentro de este mismo gráfico, ¿no? Este gráfico está representado con una dispersión de puntos. Yo voy a añadir aquí una función que represente la línea recta ajustada. Vamos a hacerlo. Ok. Simplemente basta con agregar un plt.plot. Ahí me lo estaba sugiriendo mal. Yo quiero la X mayúscula, ¿no? Que es la X calculada. X, Y. Aquí le puedo poner yo color. Le dejo así. Pero quiero una etiqueta que sea justo recta ajustada. Eso sí me leyó la mente. Legend. Legend construye las etiquetas. Y noten, si yo ejecuto, esta línea es la ajustada. Este punto de arriba se mueve un poco, ¿no? Eran estos dos. Pero al menos esa línea azul que acaba de crear, que es la recta ajustada, representa qué tanto se dispersaron los datos del método de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Quieren que quede de otro color? Aquí puedo poner, por ejemplo, entre comillas simples, una R. Eso lo va a hacer rojo. Eso es rojo. Si quisiera que fuera, por ejemplo, una R y en lugar de recta que fuera puntos, si le pongo RO, me pone puntos a través de esa recta. Me sirve más solo la línea, porque ahí estábamos calculando 100 datos, ¿no? Y esa es la recta ajustada. De hecho, yo puedo escribir en la etiqueta cuál es la recta ajustada. Eso lo puedo hacer incluyendo aquí. En lugar de recta le puedo poner Y igual. Como esto es texto, cuando yo le pongo una F antes, lo considera texto con formato, porque yo quiero que aquí sustituya la M y sustituya la B, pero en sus valores numéricos. Lo que yo pongo entre llaves, al decirle que el texto es con formato, lo coloca como un valor numérico. El valor que está almacenado en la M, ¿no? Si yo ejecuto, noten que ahora ya me puso la recta. Aquí como tal esta línea roja me da el valor. Si creen que son muchos decimales, ustedes lo pueden acotar a pocos decimales. El comando para bajarle decimales es redondear, round, m, 4 decimales o 5, ¿no? Y aquí le pondría round, redondea, b a 5 decimales. Cierro, ejecuto, y aquí ya están 5 decimales. Eso es round, redondea. Y aquí observamos que si bien la línea roja no coincide con todos los puntos, al menos se observa que los puede predecir aproximadamente bien, ¿no? Existe un factor llamado factor de correlación que podemos calcular, que nos dice qué tanto fue o qué tan satisfactorio fue este ajuste. Este es el factor de correlación. Este factor de correlación, que también puedo calcular, si tiende a ser 1, el ajuste se dice que es muy bueno, ¿no? Si es exactamente 1, el ajuste es perfecto, lo que significaría que todos los puntos originales azules caen sobre esta línea recta ajustada color rojo. Eso es complicado de que suceda, ¿no? Dado que los datos están sujetos a dispersión. Esto lo podríamos calcular, lo podríamos también implementar. Si lo quieren realizar directamente aquí,
Aquí en Python hay varias formas de hacerlo. Aquí lo programamos desde cero, pero hay librerías que lo realizan directamente, ¿no? Por ejemplo, existe una librería que se llama SciPy. La vamos a probar. Se importa así. Voy a borrar esto. Se importa como SciPy. Aquí le estoy diciendo de la librería SciPy importa una función que se llama stats, estadísticas. Y por ejemplo aquí me lo predijo. Slope es pendiente, le voy a llamar M mayúscula para que coincida con nosotros. Intercepto va a ser B mayúscula. El valor de R, lo voy a traducir al español, estas son variables. Valor de R. El valor P no lo quiero. La desviación estándar tal vez. Le pongo desviación. Y esto se llama así. De stats se llama una función que se llama linear regression, regresión lineal, y le doy como argumentos X y Y. La pendiente me da el valor de M mayúscula. Se me apagó, creo. Y el intercepto me da el valor de B. Me lo sugirió la IA. Era lo mismo que iba a copiar y pegar de acá. Y bueno, como tal, si yo ejecuto, ok, lo que sucedió es que no le puedo borrar el valor P. Lo voy a dejar como valor P. Ahí está. Forzosamente tiene que incluir aquí los cuatro argumentos, ¿no? La pendiente es S. Voy a imprimir el factor de correlación para que lo vean. Bueno, de una vez todo. El valor de R es tal, el valor de P. Este es el P valor estadístico. Y esto es la desviación estándar, ¿no? Si ejecuto, noten que me da los mismos valores. La pendiente M, para que la podamos interpretar, aquí le pongo M igual, B igual. Es menos 2.88, que sí coincide en el de nuestro gráfico, ¿no? Menos 2.88416. Y B es 109.79, que es ese valor. Es exactamente lo que implementamos nosotros a mano, entre comillas. Pero aquí ya lo tiene almacenado la librería que se llama SciPy. El factor de correlación ya no lo implementamos, pero sería incluir esta fórmula, ¿no? Esta fórmula cada vez que generemos pendiente e intercepto. Y bueno, el valor de R me ronda casi menos 1. Para que se considere un buen ajuste, R debe tender a 1 si la pendiente es positiva o menos 1 si la pendiente es negativa, ¿no? Aquí la R me da menos 0.92. Se podría considerar un ajuste regular, ¿no? Usualmente los ajustes ideales rondan 0.99. Aunque estos datos fueron datos de prueba, ¿no? No sé de dónde provienen. El p-valor me da 1.38 por 10 a la menos 5. La desviación estándar 0.36. Lo que nos importa por ahora van a ser los primeros tres. Pendiente, intercepto y el valor de R. Esa sería la forma en la que yo puedo ajustar de forma lineal. Noten que aquí estamos ajustando a valores de línea recta, ¿no? Sin embargo, si los datos se comportan diferente, yo puedo ajustar a un polinomio, puedo ajustar a una función exponencial, etcétera. Ese sería el procedimiento. Este cuaderno se los voy a compartir. También estuve grabando la sesión para que ustedes lo puedan replicar.